Hola crocheteros, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo el tutorial de este hermoso sombrero, o como se le dice en inglés, un bucket hat. Está muy viral en TikTok, así que espero que les guste. Y si les gusta, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campana para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales, compartan mis videos y le den me gusta. Los materiales que usé esta marca, es 100% algodón número 3. Estos son de 50 gramos. Utilicé 2 y esto fue lo que me sobró. Un poco de blanco, un gancho de 4.0 milímetros, tijeras y una aguja lanera. Si ustedes van a usar lana acrílica o de algodón número 4, entonces les aconsejo que usen un gancho de 3.5 milímetros. Cualquier duda pueden dejármela en los comentarios o pueden comunicarse conmigo vía DM por Instagram. Así que comenzamos con el tutorial. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Vamos a subir con 3 cadenas y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 11 puntos altos, en total 12, porque estas 3 primeras cadenas van a contar como un punto alto. Hacemos 11 puntos altos, en total 12 con las 3 cadenas. Después que hacemos los 12 puntos, vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a cortar el hilo. Ciérrenlo bien en el centro y con una aguja lanera centrarlo. Esta es la tercera cadena de las 3 que hicimos al inicio. Vamos a centrarlo en el primer punto alto, así, y vamos a centrarlo en el centro del último punto alto. Así. Y así no queda el círculo perfecto. Estos 2 hilos de aquí atrás lo podemos hacer un nudito. Ahora vamos a unir. Yo voy a unir el color blanco, pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran. No vamos a tomar el punto así, sino que lo vamos a tomar en el centro, en el medio de 2 puntos altos, así. Ahí voy a unir el nuevo color haciendo 4 cadenas. Así. Voy a ir aprovechando para esconder este hilo. Ahí mismo donde nacen las cadenas, vamos a hacer 3 puntos altos triple. Cargamos el gancho una vez, cargamos el gancho 2 veces y ahí mismo donde nacen las cadenas sacamos. Vamos a sacar por los primeros 2 más y 2, o sea que sacamos 3 veces. Vamos a hacer lo mismo. Sacamos por los primeros 2 y 2. Vamos a hacer una vez más, ahí mismo, 2 y 2. Entonces tenemos 4 puntos porque las primeras 4 cadenas van a contar como el primer punto alto triple. Ahora, en la cuarta cadena
Vamos a entrar el ganchillo. Vamos a agarrar el hilo y apretamos. Ahora hacemos 2 cadenas y vamos a pasar al siguiente punto donde vamos a hacer 4 puntos altos triple. Entonces aquí hice 4 puntos altos triples. En esta solamente hice 3 porque las primeras 4 cadenas me cuentan como un punto alto triple, pero cada pétalo que vamos a hacer va a tener 4 puntos altos triple y es lo mismo. Voy a entrar el gancho en el primer punto alto triple y lo voy a apretar y voy a hacer 2 cadenas y voy a pasar al siguiente y voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 4 puntos altos triples, voy a entrar en el primero, 2 cadenas y eso es lo que voy a hacer en el centro de cada puntos altos. Y en total debo tener, incluyendo estos 3, 12 pétalos. Aquí estoy haciendo el último pétalo, ya lo cerré. Voy a hacer 2 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado en ese punto de aquí. Y vamos a cortar. Cortamos el hilo y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pétalos divididos por 2 cadenas cada uno. Ahora vamos a unir el color base del sombrero. Yo el color que más usé fue el morado, entonces voy a unir ese mismo color. Voy a unir haciendo 3 cadenas. Subo con 3 cadenas. Lo pueden unir en cualquier espacio donde están las 2 cadenas al aire. Yo lo voy a unir ahí porque voy a aprovechar para esconder este hilo. Entonces subí con 3 cadenas y ahora en ese mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos. Voy a pasar al centro de los 2 siguientes pétalos y ahí voy a hacer un doble punto alto triple. Vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y ahí mismo vamos a hacer otra vez 3 puntos altos triple. Así. Ahora en los siguientes 2 espacios vamos a hacer 3 puntos altos en cada espacio. Aquí hago 3. Y en el siguiente voy a hacer 3 también. Así. Ahora, en el siguiente espacio voy a repetir lo mismo que aquí.
Vamos a hacer 3 puntos altos triples. Dos cadenas y ahí mismo repetimos otra vez, hacemos 3 puntos altos triple. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos una esquina y tenemos 3 puntos altos triple, 3 puntos altos triples, 2 cadenas y 3 puntos altos triples. En los siguientes dos espacios tenemos 3 puntos altos en cada espacio. Y después de esos 6 puntos altos, hicimos otra vez 3 puntos altos triples dividido por 2 cadenas y 3 más. Entonces, la secuencia para que quede en una forma cuadrada es esa. Cada esquina va a estar separada por 6 puntos altos. Entonces ahora tocaría hacer 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí. Y aquí en este vamos a repetir lo mismo que aquí y ya ahí va a formar otra esquina. Cuando llegamos aquí, vamos a trabajar todos estos pétalos y cuando lleguemos aquí le muestro cómo vamos a cerrar. Aquí ya hice el último espacio donde van los puntos altos triples. Me queda un espacio antes de llegar donde están las cadenas, entonces ahí voy a hacer 3 puntos altos. Así. Entonces aquí vamos a cortar el hilo. Y con la aguja lanera voy a cerrar como mismo cerramos el círculo. En el punto alto, en el primer punto alto. Y la voy a pasar por el centro del último punto alto. Así. Ahora vamos a esconder todos estos hilos y cortarlo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 6 iguales que este. Vamos a hacer 6. Así. Voy a esconder todos los hilos y les muestro cómo los vamos a unir. Ya escondí todos los hilos, entonces ahora vamos a unirla. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar donde están las 3 cadenas iniciales en cada uno y lo vamos a poner con las 3 cadenas para la parte de arriba, así. Así. En cada uno tenemos que tener 14 puntos en la parte de arriba. Vamos a contar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, contando un punto en cada uno de estos espacios, tenemos que tener 14 desde aquí hasta aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar
el mismo color con el que estábamos trabajando, vamos a usar una aguja lanera y vamos a unirlo. Vamos a tomar de donde está el espacio, así, donde están las dos cadenas al aire, y de este lado uno también, así. Pasamos al siguiente. Y vamos a hacer esto hasta llegar a este espacio. Aquí llegué a donde están las dos cadenas en el espacio, entonces vamos a tomar una de aquí y una de aquí. Así. Vamos a cortar este hilo. Y también vamos a cortar aquí abajo. Y así vamos a unir las 6. Vamos a seguir uniendo la otra y así hasta que tengamos las 6 unidas. Después de unir los 6, lo que voy a hacer es la unión de estos dos. Y voy a hacer exactamente igual. Voy a comenzar con la segunda cadena de estas dos que hicimos al aire aquí. Y en la segunda cadena de las dos de este lado. Y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo hasta llegar a este espacio, y aquí vamos, la última que vamos a unir es la primera cadena de estas dos al aire con la primera de este espacio. Después de unirlas, ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de medios puntos altos. En total tenemos que tener 84 porque cada uno tiene 14 puntos. Entonces vamos a unir voy a unirlo aquí. Y ahí voy a hacer 2 cadenas. Ahora voy a hacer un medio punto alto en el siguiente. Voy a seguir trabajando en medios puntos altos por todos los puntos, haciendo 14 encima de cada uno. Cuando llego a esta parte donde está el espacio, ahí voy a hacer un medio punto alto y
Voy a ir escondiendo cada uno de esos hilos que nos quedaron ahí. Este ya lo voy a cortar porque ya lo escondí. Entonces cuando llego aquí voy a pasar al siguiente espacio y ahí voy a hacer un medio punto alto. Y así voy a seguir trabajando por cada punto, asegurándose de tener 14 puntos altos encima de cada uno. En total vamos a tener 84 puntos altos, incluyendo las 2 cadenas del inicio que van a contar como una. Llegué a donde están las primeras 2 cadenas y aquí lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Con la aguja lanera. Vamos a pasarla por el primer medio punto alto y por el centro del último. Así. Aseguramos este hilo aquí atrás. Y lo escondemos. Lo cortamos. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba del sombrero. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Subimos con 3 cadenas. Y ahora vamos a hacer 11 puntos altos. Con las 3 cadenas que hicimos al inicio van a ser un total de 12. Cuando ya tengo los 12 puntos, vamos a cerrar el anillo. Y voy a unir con punto deslizado en la tercera cadena de las 3 que hicimos al inicio. Ahora subo con 3 cadenas y vamos a hacer aquí un aumento en cada punto, contando este como un punto alto. Ahí mismo voy a hacer un punto alto y ahí tengo el primer aumento. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente igual, y así vamos a seguir trabajando por toda la vuelta. Al final tenemos que terminar esta vuelta con 24 puntos altos. Y para cerrar la segunda vuelta vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora para iniciar la tercera vuelta vamos a subir con 3 cadenas. Este va a contar como el primer punto alto. Vamos a pasar al siguiente punto y ahí vamos a hacer un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. En el siguiente vamos a hacer un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente un punto alto. Y así vamos a seguir trabajando por toda la vuelta. Cuando lleguemos al final de esta vuelta cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena. Para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas.
Este va a contar como el primer punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto solo. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. O sea que vamos a tener ahí un aumento. Entonces tenemos un punto alto solo, un punto alto solo, un aumento. Ahora hacemos en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Y eso es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta. Cuando llego al final de esta vuelta, voy a unir con un punto deslizado en la tercera cadena. La siguiente vuelta hacemos 3 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto alto solo. Y en el siguiente otro punto alto solo. Tenemos 3 puntos altos solos, porque las 3 cadenas del principio cuentan como un punto alto. Ahora en el que sigue voy a hacer un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora seguimos con 3 puntos altos, uno en cada punto y seguimos con un aumento. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta vuelta teníamos los aumentos separados por un punto. En la que sigue tenemos separados por 2 puntos, uno en cada punto. En esta van a ser 3 puntos altos solos seguido de un aumento. Vamos a hacer otra vuelta, vamos a hacer entonces 4 puntos altos solos seguido de un aumento y vamos a hacer otra vuelta donde va a ser 5 puntos altos solos seguido de un aumento. En esta donde los van a ver 5 puntos altos solos, tenemos que terminar la vuelta con 84 puntos altos. Yo hago esas vueltas y regreso para mostrarle lo que sigue. Después de hacer todas esas vueltas, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. 12 puntos altos solo, 12 aumentos, un punto alto solo separando cada aumento, en la siguiente 2, en la siguiente vuelta de a 3, en la siguiente vuelta 4 y en la siguiente 5. Entonces ahora voy a cerrar esta vuelta, voy a poner el gancho en el primer punto alto, voy a cortar el hilo y con la aguja lanera vamos a entrarlo en el centro del primer punto alto, del último punto alto. Así. Lo cortamos, escondemos este también, lo cortamos y seguimos trabajando. Ahora ya tenemos la base de arriba lista y vamos a unirla aquí. Entonces, donde están estos hilos, esa todavía va a ser la parte que vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a unir esta en la parte de aquí arriba. Por eso teníamos que terminar en esta vuelta con 84 puntos, porque aquí tenemos 84 puntos también. Entonces, ahora para unirla el hilo que vamos a necesitar lo vamos a medir aquí 6 veces. 2, 3, 4, 5 y 6. Así.
vamos a unir punto con punto, tomando este lado aquí y aquí este. Y ahora hacemos lo mismo en el siguiente. Uno de aquí y uno de aquí. Y así vamos a coser cada punto. Seguimos cosiendo. Cuando lleguemos aquí, les muestro cómo terminamos de unir. Llegué a donde empezamos a unir y terminé con la misma cantidad de puntos. Estos dos están unidos, estos dos, y solamente me queda por unir este con este. Lo unimos ahí y voy a pasar este hilo para el lado aquí adentro. Y también voy a pasar este. Y lo que voy a hacer es asegurarlo. Lo voy a esconder y lo voy a cortar. Terminé de unirlo y así es como nos queda. Ahora vamos a seguir trabajando en esta parte. Aquí vamos a trabajar en medios puntos altos, pero ¿se acuerdan que aquí hicimos una vuelta de medios puntos altos? Bueno, pues aquí vamos a hacer medio puntos altos, pero vamos a hacer aumentos también. Entonces voy a unir en este espacio en el espacio donde están los puntos altos triples. Voy a unir ahí y voy a hacer 2 cadenas. Ahora, en este punto voy a hacer un medio punto alto. Así. En el que sigue un medio punto alto. Voy a hacer 6 solos, contando las 2 primeras cadenas como 1. Tengo 3, 4, 5 y 6. Después de hacer esos 6 puntos, entonces voy a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo espacio. Ahora voy a hacer 6 medios puntos altos solos, 1 en cada punto. Después que termine de hacer esos 6 medios puntos altos, voy a hacer un aumento y así voy a hacer por toda la vuelta. Estoy terminando de hacer esta vuelta de medios puntos altos. Ya hice aquí el aumento, hice 4 medios puntos. Este es el 5 y 6. Entonces en este espacio hacemos el aumento. Y vamos a cerrar en la segunda cadena con un punto deslizado. Así.
Ahora en la siguiente vuelta vamos a trabajar en puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenas. Vamos a hacer 7 puntos altos y un aumento. 7 puntos altos y un aumento. Eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Contando estas 3 cadenas, tendría que hacer ahora 6 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente un aumento. Ahora sigo haciendo 7 puntos altos solo, seguido de un aumento, y eso voy a repetir por toda la vuelta. Cuando llegue a las 3 cadenas voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Después que termine esa vuelta de 7 puntos altos seguido de un aumento, voy a hacer otra vuelta donde voy a empezar 8 puntos altos solo seguido de un aumento, y voy a repetir eso por toda la vuelta. Después, la siguiente vuelta va a ser 9 puntos altos solo seguido de un aumento, y repito eso por toda la vuelta. Y después que terminemos esas 2 vueltas, voy a hacer una vuelta de un punto alto por cada punto. Un punto alto solo, y esa será la última vuelta. Y cuando llego donde están las 3 cadenas, corto el hilo, con la aguja lanera lo entro en el primer punto alto, lo entro por el centro del último punto alto, y así terminamos. Lo escondemos y lo cortamos. Y así es como nos queda. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, espero que se suscriban a mi canal, les den me gusta, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Y nos vemos en otro tutorial. Bye bye.